Saludos, ¿qué tal? Muy buenas a todos de nuevo en otro nuevo partido de fútbol playa. Aquí, segunda división, Mazarrón, los Alcázares contra Bahía de Mazarrón. Segundo partido que personalmente vivo yo en el día de hoy en este canal de la Real Federación Española de Fútbol, pero como es obvio, se han vivido muchos más. Está a punto de comenzar el partido. Los Alcázares, repito, Bahía de Mazarrón. Vamos con los equipos que van a formar en el día de hoy por parte de los Alcázares. Este es el equipo. Portero número 1, Rafael. Portero número 2, no, perdón, dorsal número 2. Miguel Castejón, dorsal número 4. Lautaro Nahuel, dorsal número 5. José Ángel Galindo, dorsal número 6. Nahuel Nicolás, dorsal número 7. Jesús Hernández, dorsal número 8. Álvaro Méndez, dorsal número 9. Cristian Alcázar, dorsal número 10. Ginés Navarro, dorsal número 11. Alberto López, dorsal número 12. Mohamed Rida, 13. También portero Adrián López, dorsal número 14. Lázaro Antonio Hernández, dorsal número 16. Francisco José Méndez. El 17, Cristian González. Y el 20, Luca Becares, por parte del otro equipo, del equipo, en este caso, que va a jugar en el día de hoy como local del Mazarrón, dorsal número 1, Raúl Ardil, dorsal número 4, Rubén García, dorsal número 5, Taborda, dorsal número 6, Pablo Sánchez, dorsal número 8, Torito, dorsal número 9, Purpi, dorsal número 10, Emilio, dorsal número 11, Pepe, con el 13, Edu, con el 14, Aarón, con el 15, Vargas, con el 17, Juanchu y con el 20, Sergio. Estos son los dos equipos ya preparados, los 4 colegiados que van a encargarse de impartir justicia en este partido. Y ahí se saludan los dos capitanes de los dos equipos. Ahí está haciéndose sorteo de campo entre, repito, en el día de hoy, dos equipos de los mejores, por supuesto, de esta segunda división, que son los Alcázares y el Bahía de Mazarrón. Todo preparado ya para que comience el partido. Los Alcázares que vestirán de azul y el Bahía de Mazarrón de esa especie de azul verdoso más clarito, ¿no? No sé cómo se definiría ese color azul celeste, ¿no? Podría ser. Igual me lo estoy inventando. Ese color, ¿no? Difícil de definir. Ahí va el disparo de el Bahía de Mazarrón. Se marchará por encima de la portería esa primera intentona del conjunto del Bahía de Mazarrón, que ya lo intentaba desde prácticamente su casa, ¿eh? Siempre intentándolo desde el centro del campo. La juega ahora los Alcázares. El disparo directamente al larguero. Vaya chupinazo. Increíble. ¡Oh! Del dorsal número 6. Cómo se marcha de su par. Vaya disparo. Yo creo que no la llega a tocar ni el portero. Y se estrella en el poste de la portería rival. Ojo ahora la chilena directamente fuera. Cómo ha comenzado el partido. Increíble. Entre el Alcázar y el Bahía de Mazarrón. ¡Guau! Brutal. La mueve ahora el Bahía de Mazarrón desde la parte izquierda.
las gradas más llenas, ¿cómo se nota? Que juega el conjunto de la ciudad. Ahí la toca el guardameta. La juega desde la parte izquierda, el conjunto que viste de azul celeste. Toca y toca con calidad, ¿eh? El Bahía de Mazarrón. Ahora el guardameta que agarra el balón. Y qué toque ahora perfecto de taconcito. El ataque perfecto, el disparo. Lo ha detenido el guardameta de los Alcázares en esa primera gran ocasión para el Bahía de Mazarrón. Uf, cómo ha empezado este partido, brutal. Súper expeditivo. Mientras ahora el partido se juega en el centro del campo. Balón para el guardameta. El disparo prácticamente desde el centro del campo había subido, haciéndose toques. Y lo desvió la defensa del conjunto rival. El balón ahora que se pugna en la parte izquierda. Ojo, ahí la ocasión es clara. El remate de cabeza. Se marcha por encima del larguero. Ahí el disparo de cabeza que se marchó por encima del larguero. Ahora el intento desde lejos, el disparo, se marcha directamente fuera. La va a jugar el guardameta por la parte izquierda. La toca de nuevo atrás ante la presión del equipo rival. Ojo ahora de nuevo el cabezazo. Finalmente va a sacar la defensa. Ojo al rechace que le cae perfecto. Se abalanzó de nuevo la defensa expeditiva para conseguir evitar esa ocasión que parecía firme. De nuevo ahora la defensa que consigue ganar en la partida. El ataque y falta. La protesta ni mucho. Los que visten de azul oscuro. Se queda el jugador tendido sobre el terreno de juego quejándose de un golpe en la cara. Va a ser bola para el cuadro que viste de azul clarito para el Bahía de Mazarrón. El disparo. Desde su casa la ha tocado el portero de los Alcázares porque era un auténtico misil. Brutal. Vaya disparo del jugador del Bahía de Mazarrón. Ha sido increíble y cómo ha bloqueado el portero de los Alcázares. Parecía imposible que entrara desde ahí. Pero madre mía, vaya golpeo increíble. El balón largo ahora hacia la parte izquierda. La peleaba el atacante de los Alcázares. Va a ser balón ahora en saque de banda para el conjunto de azul oscuro. Ahí estamos viendo la repetición, el saque de banda. El remate de cabeza, la chilena perfecta y el golazo de los Alcázares. El primer tanto de Nahuel Nicolás. Cómo ha puesto la chilena perfecta.
y cómo ha adelantado a los Alcázares contra el Bahía de Mazarrón. Ahí va a haber el saque de el centro del campo después del tanto de los Alcázares. El balón a la izquierda, lo mete cerquita de la portería, lo va a sacar la defensa de los Alcázares. Será saque de banda a favor del Bahía de Mazarrón, que ya pierde por 1-0. Tanto obra de Nahuel Nicolás. Ahí va la chilena, que se va a marchar directamente fuera. La repetición ahí como toca de cabeza y la chilena perfecta de Nahuel. Cómo se mete dentro de la portería, un auténtico golazo de los Alcázares. Balón ahora para el Bahía de Mazarrón por la parte derecha. Está bien defendido por la defensa de los Alcázares, que evita el disparo. Cuidado ahí, el balón, bota. Y creo que se ha marchado fuera o ha entrado. El cabezazo del portero del Bahía de Mazarrón, que se ha marchado fuera. En una primera impresión parecía que se había marchado fuera, luego he dudado todavía más. Pero desde luego ha estado a punto de convertirse en el tanto del empate. La recupera el combinado del Bahía de Mazarrón, el disparo. Se marcha fuera, disparo lejano ahora de Emilio, que se marcha directamente fuera. Ha llegado a tocar un jugador de los Alcázares y será córner. 5 minutos 44 segundos para el final de este primer periodo. Saque de banda a favor del conjunto de Mazarrón. La juega su guardameta. La juega Raúl. El envío directamente a la portería rival, pero se marcha por fuera y servirá el guardameta de los Alcázares, que ya se viene arriba, le mete directo, pero está atento el guardameta del Mazarrón para atraparla. La juega el conjunto celeste desde su propia portería. La intenta tocar ahora, aunque ante la presión de los Alcázares la va a jugar su portero. Parte izquierda. La mueve el Bahía de Mazarrón, que no se la quiere jugar y ante la presión asfixiante arriba de los Alcázares la intenta tocar y tocar para salir con el balón controlado. Cuidado ahora, parte derecha. Intentaba ensayar el disparo ahí Pepe. Toca en un jugador de los Alcázares y será córner a favor del Bahía de Mazarrón. Retrasa en este caso, cuidado ahí que la bola puede hacer un extraño en la arena, pero el control lo sigue teniendo el Bahía de Mazarrón. Bola para Pepe. Pepe que la toca para su portero. Con el pechito Raúl. Bola larga. Buscando yo creo que la tocara de cabeza algún jugador del Bahía de Mazarrón directamente a las manos del portero de los Alcázares. Bola larga, cuidado, de espaldas a portería. La quiere jugar el conjunto que viste de azul oscuro. El saque de banda largo. Intentaba contactar ahora ahí con Lázaro. Finalmente despejó la defensa del Bahía de Mazarrón directamente fuera. Servirá por la parte derecha los Alcázares, que van a tener de nuevo un saque de banda, parte izquierda, cerquita de la portería que defiende Raúl Ardil. Está bien ahora, expeditiva la defensa del conjunto de Mazarrón. Ha tocado ahí con la cabeza perfecto para evitar el disparo del atacante de los Alcázares, que entraba solo al segundo palo. Córner a favor de los Alcázares, el envío al primer palo, la va a sacar la defensa del Bahía de Mazarrón. Se lo queda cuidado el atacante de los Alcázares. El disparo directamente a las manos de Raúl Ardil, que ya la juega desde la parte izquierda. Ahí está. El Bahía de Mazarrón intentando sacar el balón jugado por la vertiente zurda. Tira la diagonal, cuidado que lo va a recuperar el conjunto de los Alcázares, parte izquierda. Se tira con todo el defensa para evitar el disparo y lo consigue. Porque además sale el portero para agarrar el esférico. Sale con todo Raúl Ardil para agarrar el esférico. Y además el colegiado pita falta a favor del Bahía de Mazarrón. Cerquita de su propia portería. Veremos si de nuevo le puede pegar ahí Pablo Sánchez. Está muy lejos, para pegarle directamente a portería. La juega con su portero.
Y quiere hacerlo despacito el Bahía de Mazarrón, de cabeza Pablo, buscando la progresión de alguno de sus compañeros. Finalmente no puede. Será bola para los alcázares. La toca el guardameta para su compañero en la retaguardia. La bola que le devuelve al guardameta el disparo. Hizo un extraño la bola. No tocó en nadie y se marchó por línea de fondo. Servirá de portería el Bahía de Mazarrón. La juega el guardameta. Abertura hacia la parte derecha. Estuvo a punto ahí de controlarla Pepe. Finalmente se le marchó. El esférico es para los alcázares. Cuidado el balón ahí al segundo palo. Y el remate de cabeza perfecto de Nahuel Nicolás para marcar el segundo tanto para los alcázares. Y el segundo tanto en su cuenta particular. El disparo yo creo que fue defectuoso en la parte derecha de los alcázares, pero aún así el balón le llega a Nahuel Nicolás en el segundo palo y el cabezazo termina entrando en las redes de la portería del Bahía de Mazarrón y se convierte en el segundo tanto para el conjunto de los alcázares. Buen cabezazo de Nahuel Nicolás, segundo tanto también para él. Los alcázares 2, Bahía de Mazarrón 0. 2 minutos para el final de este primer periodo. La juega ahora el Bahía de Mazarrón, consciente de que tiene que remontar este partido, que ya pierde por 2-0. La juega su guardameta, abriendo ahora hacia la parte izquierda. Cuidado que el balón bota hacia un extraño, pero lo consigue controlar el jugador del Bahía de Mazarrón, que vuelve a retrasar para su portero, abriendo este hacia la parte izquierda. Se la juega ahora el Bahía de Mazarrón. Desde su propia portería el disparo se marcha directamente fuera. Servirá el guardameta de los alcázares. Toca de cabeza su defensa de nuevo para el guardameta. Cuidado ahora Nahuel. El disparo de chilena. Tocó en la espalda de un jugador del Bahía de Mazarrón y será córner a favor de los alcázares. Parte derecha. Último minuto de este primer periodo. El centro directamente al segundo palo. La va a sacar la defensa del Bahía de Mazarrón. Parte izquierda intentaba poner el balón en el segundo palo. Finalmente está expeditiva la defensa de los alcázares, enviando ese balón a saque de banda. La juega el Bahía de Mazarrón, que quiere buscar el espacio para meter el disparo. De nuevo saque de banda, parte izquierda, para el Bahía de Mazarrón. La juega ahora el guardameta de el conjunto del Bahía de Mazarrón. Directamente ahora, cuidado, al Bahía de Mazarrón, se equivoca el guardameta de los alcázares y sí, lo aprovecha el Bahía de Mazarrón para anotar el primer tanto en el marcador por su parte. Era Torito, ahí vemos que se equivoca en la entrega el guardameta de los alcázares y Torito, que está con la caña preparada en un primer disparo. El balón golpea en el palo, pero rápidamente va Torito para en línea de gol disparar y marcar el primer tanto para el conjunto del Bahía de Mazarrón cuando quedaban 21 segundos para el final del primer periodo. Anota Torito, que tuvo más fe que nadie. Los alcázares 2, Bahía de Mazarrón 1. Ahí está Nahuel. El envío para su compañero. Cuidado que ha estado a punto de recuperar. El conjunto del Bahía de Mazarrón. El disparo ahora muy desviado desde la parte derecha de los alcázares. Esto se va a acabar. Quedan apenas unos segundos. Y final del primer periodo con un partido que ha tenido de todo. Nahuel Nicolás, el primero de chilena, el segundo de cabeza. Marcó los 2 primeros del partido, los 2 primeros para los alcázares. Torito, que tuvo más fe que nadie en un error entre el portero y el defensa de los alcázares, recortó distancias. Final del primer periodo, hacemos un pequeño descanso y enseguida regresamos en Los Alcázares 2, Bahía de Mazarrón 1.
Se va a reanudar este partidazo de fútbol playa en la playa de Mazarrón que estamos viviendo entre los Alcázares y el Bahía de Mazarrón. Primer periodo finiquitado con 2-1 a favor de los Alcázares ante el Bahía de Mazarrón. Ahí está, va a sacar, va a poner el balón en movimiento. Los Alcázares. Ahí va el disparo. Se chocó con la defensa del Bahía de Mazarrón, que va a intentar recuperar el esférico y lo consigue. Ya la juega para su portero. Este que abre hacia la parte derecha. Un Bahía de Mazarrón que va a querer remontar el partido, de darle una alegría en casa a su público. Bola larga. El balón al primer toque. Intentaba poner el pase ahí Pablo, pero finalmente la bola se escapó por línea de fondo. Servirá el guardameta de los Alcázares, que ya la juega en su retaguardia. Bola larga buscando el desmarque de uno de sus compañeros en la vertiente ofensiva. Será bola para el guardameta del Bahía de Mazarrón, que la toca en defensa ahora, desde la parte derecha. A ver cómo construye. Ahí se le va el control a Aarón. El balón que será saque de banda para los Alcázares. Intenta recuperar rápidamente el Bahía de Mazarrón. Finalmente no lo consigue. La toca en defensa Álvaro Méndez para su portero. El envío largo buscando el desmarque de Nahuel Nicolás en la vertiente ofensiva. El balón que se escapa por línea de fondo. Servirá de nuevo el Bahía de Mazarrón por parte de su capitán Raúl Ardril, que la jugaba en este caso con Pablo. Pablo para Raúl Ardril. Y este que abre hacia la parte derecha. Ojo ahí el envío envenenado para Raúl Ardril, que ha estado a punto de ver cómo se marca un gol en propia. Pero ¿le ha llegado a sacar o ha marcado gol el colegiado? Ha marcado gol, ¿eh? Creo que ha marcado gol. Ha dado el tanto el colegiado de los Alcázares. En ese gol, en propia meta, el envío hacia Raúl Ardril, que estaba fuera de su portería, corrió para sacar el balón. Yo creía que había logrado sacarlo. Dice el colegiado que no, y le ha dado el gol a los Alcázares. Al igual que hemos tenido en el otro partido, gol en propia puerta que puede marcar el devenir de este encuentro. Los Alcázares 3, Bahía de Mazarrón 1. ¡Qué mala fortuna para el conjunto local! ¡Bof! Yo creía en primera instancia que lo había sacado, Raúl Ardril. El disparo ahora del Bahía de Mazarrón. Lo despeja la defensa de los Alcázares. Le cae a la derecha. Cuidado al conjunto que viste de azul cielo. Pero el colegiado ha pitado. Creo que falta a favor de los Alcázares, si no me equivoco. Ahí vemos la repetición del tanto. Claro, el balón pasa por encima de Raúl Ardril. Tienen que tener muy claro los colegiados que ese esférico ha entrado, porque yo no he visto en ninguna de las repeticiones que haya entrado. A ver si nuestros compañeros de realización nos pueden poner otra repetición, porque yo no tengo nada claro que el balón haya entrado, Va a golpear Nahuel. Esa falta que puede ser muy peligrosa. Tiene un grandísimo golpeo. El golpeo de Nahuel lo para con facilidad Raúl Ardril. El envío en largo, buscando algún compañero suyo cerca de la portería de los Alcázares. Va a recuperar la defensa del conjunto que hoy viste de azul oscuro. Hay falta ahora a favor, creo que de los Alcázares, de nuevo del Bahía de Mazarrón. Falta sobre el dorsal 16, sobre Francisco José Méndez. Ahí vemos la repetición. No, esto es la falta. Esto es la falta sobre Francisco. Y de nuevo habrá un disparo directo a favor de los Alcázares en un partido que tiene hasta polémica. Bebe agua Francisco. Y finalmente no ha dado la falta. Ha sido balón para el Bahía de Mazarrón. Yo creía que había dado la falta sobre Francisco, no la da. Será esférico para el conjunto del Bahía de Mazarrón. La juega su guardameta, Raúl Ardril.
Balón hacia la vertiente diestra. Bola larga, buscando en este caso el desmarque de Taborda. Saque de banda a favor del Bahía de Mazarrón. La tocó en última instancia un jugador de los Alcáceres. El juego que se concentra en esa parte derecha. Mete todas las piernas. Cuidado ahora que se vuelve a equivocar la defensa del Bahía de Mazarrón. Esta vez el esférico no entró en la portería de Raúl Ardil. Se quedó en mitad de camino. Yo creo, compañeros de realización, que la repetición que habéis mostrado antes es válida, ¿eh? Si la podéis volver a mostrar otra vez es perfecta. Yo creo que ahí ya se sabe si el balón entra o no entra. La juega el conjunto de los Alcáceres, bola larga, buscando a alguien en la vertiente ofensiva. La va a recuperar el Bahía de Mazarrón. De nuevo su guardameta, Raúl Ardil, que la toma en corto. Cuidado ahí a la defensa del Bahía de Mazarrón, que en salida de balón ya han tenido un problema y un gol en propia. La juega de nuevo el conjunto de Mazarrón. La mueve Juanchu. A ver lo que hace Juanchu. La retrasa para su portero, para Raúl Ardil, este que abre hacia la parte derecha. A ver cómo consigue gestionar esta vez la salida de balón. El conjunto del Bahía de Mazarrón se intenta marchar de su par. Qué bien lo hace ahora por velocidad. El intento de envío dentro del área. Y finalmente ha logrado sacar la defensa de los Alcáceres. Pero de nuevo que intenta atacar el Bahía de Mazarrón por medio de Torito, el autor del tanto. Y ahí vemos al gol. Ahí está, el balón bota. ¡Buf! Yo es que no tengo nada claro que haya entrado, ¿eh? Pero nada claro que haya entrado el balón, ¿eh? Vamos, si yo tengo que apostar, digo que no ha entrado, ¿eh? Pero bueno, el árbitro que está en línea lo debe haber visto mucho mejor que yo. La juega el Bahía de Mazarrón. La va a recuperar o lo intenta recuperar los Alcáceres. Se la queda el conjunto de azul celeste. De espaldas a portería. Presiona bien ahí con el 4 a la espalda Lautaro para intentar hacerse con el balón. Nahuel, el envío directamente al segundo palo. No ha llegado a rematar ahí Luca Becares. Y el balón que lo terminó rechazando la defensa del Bahía de Mazarrón. 7 minutos 9 segundos para el final de este segundo periodo. La juega o la intenta jugar los Alcáceres de la parte izquierda. El regate en velocidad no fue bueno. La va a recuperar el Bahía de Mazarrón. Bola larga, buscando el segundo palo. El remate de cabeza. Y intentaba batir al guardameta Rafael Rubio, pero finalmente estuvo inteligente. Balón largo, cuidado ahí que se queda solo Nahuel, disparo. Qué mano ha sacado Raúl Ardil, tremenda, para evitar el tanto. La chilena que probaba los Alcáceres no es buena. Cuidado ahora a la contra del Bahía de Mazarrón por la parte derecha, de espaldas a portería. Se hace un lío el atacante, pero sigue con la posesión de balón. Se cae al suelo y va a ser saque de banda para los Alcáceres. Bola larga ahora hacia la parte izquierda, buscando intentar atacar por ese franco diestro, por ese franco zurdo, perdón. La recupera el Bahía de Mazarrón. Qué bueno es el regate delante del defensa. Quizá ese último control se le fue largo y terminó parando Rafael Rubio, el guardameta de los Alcáceres. Bola larga, buscando la subida de su atacante, de Lázaro. Finalmente el balón lo despejó la defensa del Bahía de Mazarrón, aunque ahora va a ser córner a favor de los Alcáceres, parte derecha. El balón al primer palo, fácil para que lo saque el defensor del Bahía de Mazarrón. Cambio en el conjunto que viste de azul celeste, va a entrar Aarón. 5 minutos 21 segundos para el final de este segundo periodo. Se está pasando, volando el partido y es que está precioso. Bola larga del guardameta de los Alcáceres. Finalmente tocó en última instancia un jugador del Bahía de Mazarrón. Será córner a favor del conjunto de azul oscuro. El intento de envío cerquita del área. Finalmente no puede porque rechaza la defensa del Bahía de Mazarrón. Saque de banda. Esta puede ser buena. La contra si lo hace rápido el Bahía de Mazarrón. Balón hacia la parte derecha. Puede buscar el centro dentro del área. Termina sacando la defensa de los Alcáceres. Se va a marchar el guardameta Raúl Ardil para que entre otro portero en el Bahía de Mazarrón. No es otro que Edu, con el dorsal número 13. La juega el Bahía de Mazarrón por la parte derecha.
De espaldas a portería, presiona con todo. Los Alcáceres, pide la falta al Bahía de Mazarrón. Dice el colegiado que no hay nada. Abren las manos los jugadores del Bahía de Mazarrón pidiendo que hay falta. Y el colegiado finalmente dice que no hay absolutamente nada, que va a ser balón para los Alcáceres. Pide tranquilidad, el colegiado ahí pidiendo que no proteste nadie más. Vemos la repetición. Se apoya sobre el futbolista del Bahía de Mazarrón y les tira y lo derriba. Bueno, ahí ya es interpretación del árbitro. Pero desde luego, todas las acciones arbitrales no están cayendo a favor del conjunto de Mazarrón. Hay córner ahora, parte derecha, a favor de los Alcáceres. Lo va a botar con el 17 Adrián López. Lo hacen corto al primer palo. El balón que le vuelve a Adrián López. Tira la diagonal. Sigue Adrián López. ¡Qué bien lo hace! El disparo de Adrián López. Se marchó por fuera de línea de fondo. Intentó salvarlo de espuela Lautaro Nahuel, pero finalmente no pudo. Ahora va a ser balón para los Alcáceres desde el saque de banda parte izquierda. Balón para su guardameta. Bola larga con la mano, intentando buscar ahí el desmarque de Álvaro Méndez. Finalmente tocó con la cabeza un defensor del Bahía de Mazarrón para enviarlo a saque de banda. El saque de banda que a punto ha estado de ser bueno, porque ha estado a punto de llegar a rematar un jugador de los Alcáceres. Se precipitó ahora en el pase el guardameta del Bahía de Mazarrón, Edu. Y el balón que de nuevo va a ser posesión para los Alcáceres ahí. La ocasión ha sido clara, se plantó solo delante de Edu. Alberto López y el disparo se marchó por el palo derecho de la portería del Bahía de Mazarrón. Buena ocasión en estos minutos finales del segundo periodo para los Alcáceres. La progresión de cabeza para el Bahía de Mazarrón, el envío al segundo palo. Lo prolonga también ahora Rubén García. Sigue atacando el Bahía de Mazarrón y ¡qué golazo! ¡Gol del Bahía de Mazarrón para recortar distancias! Manda un corazón, manda luego un beso a la grada el jugador de Mazarrón porque ha sido un golazo desde la parte derecha, escoradita como ha encontrado el hueco y el disparo ha entrado directamente en la portería de Rafael Rubio. Recorta distancias. El Bahía de Mazarrón cuando restaban 2 minutos y 31 segundos para el final del segundo periodo. Los Alcáceres 3, Bahía de Mazarrón 2. Y el saque de centro de nuevo para los Alcáceres, el envío desde la parte derecha muy escorado, muy lejos. Se marcha directamente fuera. Qué auténticos golazos estamos viendo en este partido. El primero, recuerden, de Nahuel Nicolás de Chilena ha sido tremendo. Y este último para el Bahía de Mazarrón también ha sido precioso. Queda mucho partido por delante. 3-2, espadas en todo lo alto. La va a sacar el portero del Bahía de Mazarrón directamente. Al segundo palo intentó rematar de Chilena Purpi. No llegó a conectar el remate. El esférico será para el portero de los Alcáceres. Que ya la pone en largo. Cuidado al rechace que le llega a los Alcáceres. El envío al poste. Cuidado que le queda el rechace al conjunto azul oscuro. Que intenta buscar el espacio para meter el disparo. Finalmente gana la posesión la defensa del Bahía de Mazarrón. Pero ese disparo de medio volea que llegó a pegar en el poste. Segundo poste de los Alcáceres. Se ha salvado el Bahía de Mazarrón. Tremendo el partido. Ahí vemos cómo rechaza la defensa del Bahía de Mazarrón y con un toque sutil, elevado, el balón da en el poste de la portería de Edu. Ahora hay un futbolista que se ha hecho daño de los Alcáceres. Está tendido sobre la arena de Mazarrón. Y el árbitro que está esperando a que se recupere, que parece que por fortuna lo va a hacer el jugador de los Alcáceres, que es Luca Becares. Y va a ser córner a favor de el Bahía de Mazarrón. Estuvo bien ahí la defensa de los Alcázares para escupir ese esférico. Y será de nuevo bola para el Bahía de Mazarrón, que claro, este segundo tanto
le da más tranquilidad para afrontar el último periodo muy cerquita del marcador y sin asumir tantos riesgos. La juega el Bahía de Mazarrón en defensa. Se marcha bien por velocidad el jugador de Mazarrón. Ahora la toca el Bahía de Mazarrón por la parte derecha buscando el espacio para meter el centro. Está bien perpetrada la defensa de los Alcáceres, que despeja el esférico directamente a saque de banda. 29 segundos para el final de este segundo periodo. La juega el Bahía de Mazarrón. El disparo ha rechazado la defensa de los Alcáceres. El balón directamente a las manos de Edu, el guardameta ahora de el Bahía de Mazarrón, que ya ataca por la parte derecha. Ahí el intento de chilena da en la espalda de la defensa de los Alcáceres. El cabezazo ahora de Nahuel Nicolás, que va directamente a las manos de Edu. Edu que saca en largo, puede ser la última para el Bahía de Mazarrón. El disparo se marcha rozando el palo izquierdo de la portería de Rafael Rubio. Termina el segundo periodo, quedará uno más, quedarán 12 minutos más. Ha recortado distancias el Bahía de Mazarrón, espadas en todo lo alto, los Alcáceres 3, Bahía de Mazarrón 2, un pequeño descanso y enseguida regresamos a un frenético último periodo. Se va a reanudar el partido en Mazarrón, último periodo, espadas en todo lo alto. Los Alcáceres 3, Bahía de Mazarrón 2. Tiene 12 minutos por delante el conjunto de Mazarrón para al menos empatar el partido.
Va a poner el balón en movimiento los Alcáceres desde el centro del campo. Ya hace más viento en la playa de Mazarrón. Ya va cayendo la noche en esta playa. Ahí va el disparo. ¡Oh, qué golazo! ¡Gol de los Alcáceres! Francisco José Méndez. Es un auténtico golazo. ¿Cómo se eleva el balón? Vaya disparo que ha entrado por la parte derecha de la portería de Edu. Nada más empezar este último periodo, jarro de agua fría para el Bahía de Mazarrón. Vaya auténtico golazo de Francisco. Los Alcáceres 4, Bahía de Mazarrón 2. ¡Qué golazo! ¡Qué auténtico golazo de Francisco! Brutal. Ahí va el Bahía de Mazarrón en la respuesta al disparo. Choca en la espalda de la defensa de los Alcáceres. No hay suerte. Balón para Purpi. En la retaguardia retrasa para su portero, para Edu. Ahí va Edu. Edu que la pone hacia la parte izquierda. El envío ahora de Purpi, intentando buscar una cabeza amiga cerquita de la portería de los Alcáceres. Lo terminó parando el guardameta Rafael Rubio. De nuevo Purpi. Desde la retaguardia. Tiene que retrasar para Edu. El disparo de Edu. Cuidado que toca en un defensor de los Alcáceres. La chilena del Bahía de Mazarrón, más concretamente de Torito. Se marcha fuera, parte izquierda, cerquita del palo de los Alcáceres. ¿Cómo ha empezado este último periodo? Es brutal esto. Cada vez hay más gente viendo el partido. La juega Edu. Abriendo hacia la parte derecha. Intentaba atacar por esa zona el Bahía de Mazarrón. El envío al segundo palo y qué pena no llegó Purpi. Demasiado rápido. Quizá fue ese envío. Y será bola para los Alcáceres. Parte derecha, saque de banda. 10 minutos, 22 segundos para el final del partido. La mueve los Alcáceres en la portería. El envío directamente a las manos de Edu, que ha intentado poner en movimiento el balón demasiado rápido, incluso probar el disparo. Y el balón se ha marchado fuera. Toca en defensa los Alcáceres. La juega su portero. La mueve el autor del último gol, Francisco, que retrasa para su guardameta. De nuevo el guardameta para Francisco. A ver lo que hace Francisco ahora. La juega para su guardameta con 4-2 en el electrónico. No tiene prisa el conjunto de los Alcáceres. Balón largo ahora del guardameta buscando el desmarque de Cristian González. Tocó de cabeza, pero no imprimió peligro en la portería del Bahía de Mazarrón. Ya la toca Edu. En cortito para su defensa, para que la mueva Aarón. Aarón que retrasa para Edu. Ahí está el guardameta. Abertura hacia la parte izquierda para que la juegue Purpi. Purpi para Edu. Edu abre hacia la parte derecha. Ataca el Bahía Mazarrón desde esa vertiente. El disparo chocó en un defensa de los Alcáceres y será saque de banda para el Bahía de Mazarrón. Pablo que la juega con Aarón, la chilena de Aarón. Se marcha directamente por saque de banda. No conectó bien Aarón esa chilena. Y será servicio de banda para los Alcáceres, que ya la juega por medio de su portero. Cuidado, ahí la presión de nuevo de Torito, consiguiendo lo que logró en el primer periodo, marcar el gol de Pillo. Ahí está el disparo de el guardameta de los Alcáceres. Y será portería para el Bahía de Mazarrón. La mueve el Bahía de Mazarrón. La intentaba recuperar los Alcáceres. Potente disparo para el conjunto que viste de azul. El disparo ahora, cuidado, de Edu.
Directamente desde su casa ha salido rozando el palo derecho de la portería de los Alcáceres. Ya la juega el guardameta con su defensa. De nuevo el intento de envío. No sé si lo ha parado Edu o se ha estrellado en el poste el balón. Creo que finalmente lo ha parado Edu. Vaya disparo del guardameta de los Alcáceres. Cómo ha sacado la manopla Edu para enviarla directamente a córner. Uf, cómo está el partido, está tremendo. 7 minutos 32 segundos para el final. Pierde 4-2 el Bahía de Mazarrón. Se llevaría el envite los Alcáceres. La juega ahora el conjunto de los Alcáceres, parte derecha, pide falta. Dice el colegiado que sí que la va a ver, ¿eh? Dice el colegiado que sí que la va a ver y la falta es muy peligrosa para los Alcáceres. Álvaro Méndez era el jugador que intentaba internarse para armar el disparo. Fíjate tú, qué paradón, ¿eh? Del guardameta de el Bahía de Mazarrón. Ha sido brutal la parada. Pues ahí está Álvaro Méndez, con el dorsal 8 a la espalda, para intentar poner la sentencia, el quinto en el marcador, cuando restan 7 minutos 5 segundos para el final del partido. Un tanto que podría ser clave para que los Alcáceres se lleven la victoria. Coge carrerilla Álvaro Méndez. La montañita y el balón. Ahí va el disparo de Álvaro Méndez. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Álvaro Méndez para los Alcáceres. Vean la repetición porque es un trayazo increíble. El del 8 de los Alcáceres para falta de 7 minutos 4 segundos poner el quinto en el marcador. Y yo creo que ahora sí que sí, darle la victoria a los Alcáceres en este partido igualadísimo hasta este último periodo. Alcáceres 5, Álvaro Méndez, Bahía de Mazarrón 2. Y el saque de centro, el disparo. Ahora que la juega el guardameta de los Alcáceres. El envío hacia la parte izquierda. Hay falta ahora. Ha señalado el colegiado. ¿De quién? Parece que a favor del Bahía de Mazarrón. Desde la parte derecha. El árbitro que da instrucciones. Que nota que el ambiente está calentito. Y quiere tranquilizar los ánimos. Uf, vaya partido. Partido de golazos, ¿eh? Partido de golazos. Este de ahora. Y que todavía parece que no ha dicho su última palabra. La juega el guardameta. El disparo ahora del Bahía de Mazarrón desde la parte derecha. Ha salido por encima del larguero de los Alcáceres. Pero a punto de marcar el tercero el Bahía de Mazarrón. ¿Y por qué no? Darle un poco de mordiente al partido, ¿no? El intento de envío del guardameta de los Alcáceres hacia su vertiente ofensiva se ha marchado por línea de fondo. Pero de nuevo que el esférico lo tiene el guardameta de los Alcáceres. La toca con su defensa, ahora con el pechito. A ver lo que hace. Toca en corto el conjunto de los Alcáceres. Cuidado ahí que la presión del Bahía de Mazarrón puede ser efectiva. Lo es. Recupera Torito de espaldas a portería. Sigue con la posesión del esférico. El intento de centro. Choca en el defensor de los Alcáceres. Sigue intentando el jugador del Bahía de Mazarrón pelear la posesión. Cae al suelo el jugador de los Alcáceres. No pita nada el colegiado. Ahora el intento de jugada rápida, de contraataque rápido de los Alcáceres. El disparo de Lautaro se marcha por encima del larguero. La abertura ahora para el Bahía de Mazarrón hacia la parte izquierda. La medio chilena de Juanchu. Se escapa por encima del larguero de la portería de los Alcáceres. La va a jugar ahora el conjunto que viste de azul oscuro. La mueve el guardameta. De nuevo el envío rápido hacia la portería rival. Se marcha por línea de fondo.
Servirá el guardameta del Bahía de Mazarrón. El intento de chilena ahora, precioso, de Purpi para el Bahía de Mazarrón. No es efectivo. Despeja la defensa de los Alcáceres, pero sigue atacando el Bahía de Mazarrón. Cuando vamos a entrar, o ya hemos entrado, mejor dicho, los últimos 5 minutos de partido. Ahí va el disparo. Es muy bueno el robo de la defensa de los Alcáceres. José el envío solo. En el remate, Lautaro Nahuel finalmente desvió el guardameta del Bahía de Mazarrón. Qué buen pase de Nahuel para Lautaro, el disparo de Lautaro. Y se encontró con la buena parada del guardameta del Bahía de Mazarrón. Sigue atacando los Alcáceres. Ahora intentaba Lautaro enviársela en el segundo palo a Luca. Finalmente se anticipó la defensa del Bahía de Mazarrón. De nuevo recupera los Alcáceres desde la parte derecha. Intentaba sacar el balón jugado. Chocó en un jugador del Bahía de Mazarrón la bola por saque de banda, pero parece que se tiene que parar el juego porque se ha hecho daño un jugador de los Alcáceres. Se le ha metido arena en el ojo. Se limpia los ojos. Y ya se va a poder reanudar el partido. Va a entrar Cristian González. La juega el conjunto de los Alcáceres. Más concretamente su portero, que envía el balón directamente a la portería contraria, pero se marcha fuera. Servirá de nuevo en este duelo de porteros el Bahía de Mazarrón, que yo creo que ya es misión imposible, que diría la película, conseguir remontar este partido. Ahí lo intentaba Torito tocar de espuela para prolongar el balón hacia la portería de los Alcáceres. Finalmente se hizo con el esférico el guardameta y saque de banda, parte izquierda a favor de los Alcáceres. Lo va a poner en movimiento Lautaro. El disparo ahora, que de nuevo se vuelve a marchar fuera. Será balón para el guardameta del Bahía de Mazarrón. Ahora el pase es bueno, parte derecha, de espaldas a portería. Intenta atacar el conjunto azul celeste. Ha pitado la falta sobre Taborda. Y será disparo peligrosísimo para el Bahía de Mazarrón. Un disparo que quizá llega demasiado tarde, ¿no? Pues si logra convertir este disparo el Bahía de Mazarrón, se quedaría el marcador 5-3 a falta de 2 minutos 53 segundos para el final. Yo creo que seguiría siendo muy cuesta arriba la remontada para el Bahía de Mazarrón. Ahí va Taborda. El disparo de Taborda y el gol del Bahía de Mazarrón. Consigue convertir Taborda el penalti, lo llegó a tocar el guardameta de los Alcáceres, pero el balón besó las redes de la portería rival y Taborda, que se lleva su golito con suspense, pero entró el balón. 2 minutos 53 segundos, los Alcáceres 5, Bahía de Mazarrón 3. ¿Hay partido o no hay partido? ¿Hay partido o no hay partido? Tiene que marcar un gol muy rápido el cuarto el Bahía de Mazarrón para que haya partido. No es imposible, pero sí muy difícil. Va a sacar de centro los Alcáceres. Ahí va el disparo. Tocó en la defensa del Bahía de Mazarrón. Se escapó por línea de fondo. Será córner a favor de los Alcáceres. El centro al primer palo, lo despeja el Bahía de Mazarrón, pero creo que la jugada no vale. ¿Por qué? Pide tranquilidad dentro de las inmediaciones de la portería del Bahía de Mazarrón. De nuevo córner a favor de los Alcáceres, parte izquierda. El envío directamente al primer palo lo agarra el guardameta del Bahía de Mazarrón, que juega rápido, parte derecha, cuidado el disparo. Pues si hubiera entrado había partido, ¿eh? Si hubiera entrado había partido. El disparo de Taborda, que se marchó fuera. Y será balón para el guardameta de los Alcáceres. La juega en largo, directamente a las manos
del portero de el Bahía de Mazarrón. El intento de chilena de Purpi no es bueno. Lo va a recuperar los Alcáceres. Parte derecha, intenta jugarla Nahuel. No lo consigue. El balón es para el Bahía de Mazarrón. El disparo desde la parte derecha se marcha por encima del larguero. Será bola para el portero de los Alcáceres. Últimos minutos, estamos llegando al final. Desde luego un partido precioso el que hemos vivido sobre la arena de Mazarrón entre los Alcáceres y el Bahía. Con el pechito la juega Nahuel. Nahuel que se intenta marchar de su par. Dice el colegiado que el último en tocar es Nahuel. Será saque de banda para el Bahía de Mazarrón. Queda poquísimo tiempo. Juega ahora el Bahía de Mazarrón con portero jugador, buscando exprimir el limón para intentar encontrar un empate heroico de portero jugador. El Bahía de Mazarrón la toca y toca, tiene que atacar ya. Le va a quedar tan solo un minuto, no le va a dar tiempo. La juega el Bahía de Mazarrón por la parte derecha. Cuidado que intenta recuperar los Alcáceres y lo consigue. 56 segundos para el final del partido. No le va a dar. No le va a dar a los Alcáceres. El envío largo la va a controlar el portero jugador del Bahía de Mazarrón. Ya la toca Torito. Torito para su compañero. Este abre hacia la parte izquierda. De nuevo para Torito. De espuela. Perfecto. Para Purpi. A ver lo que hace Purpi. De espaldas a portería. Le va a pegar de chilena. El balón que le da en la espalda al defensor de los Alcáceres. 26 segundos para el final del partido. Cuidado ahora. Hay que calmar los ánimos. Quedan pocos segundos. Por favor. El partido ha sido limpio. Vamos a tranquilizarnos. Que ha sido un partido increíble. Que lo ha tenido todo. No hay que fastidiarla. Al final parece que las cosas se arreglan entre los dos equipos. El jugador de los Alcáceres le dice algo al colegiado. El colegiado que pide tranquilidad. Y yo creo que después de esto va a señalar el final del partido. A pesar de que el crono esté parado. Protestan, siguen protestando. Tarjeta amarilla para alguien de... creo que del banquillo de los Alcáceres, si no me equivoco. No, del banquillo del Bahía de Mazarrón. Y tarjeta roja para alguien del banquillo de los Alcáceres, ¿eh? No sé muy bien para quién, pero ha expulsado a alguien el colegiado. Se ha calentado el partido al final, ¿eh? Un partido que ha tenido de todo. Brutal. Yo creo que va a aprovechar, ¿eh? El colegiado para decretar el final del partido. Porque con 5-3 y faltando yo creo que menos de 20 segundos para el final, va a ser una tarea imposible para el Bahía de Mazarrón. Dice el árbitro que por favor se termine ya toda la movida que está ocurriendo sobre la arena de Mazarrón, que se tiene que reanudar y terminar el partido. Piden que espere el árbitro antes de reanudar el partido. Le tiene que explicar a dorsal 20, a Luca, de los Alcáceres, por qué se está retrasando la reanudación del partido y ahora se puede reanudar el partido. Lo va a hacer Luca, que saque de banda para su portero. El envío largo buscando la parte izquierda, cerquita de la portería del Bahía de Mazarrón. Y saque de banda. El Bahía de Mazarrón que sigue con portero jugador. A ver lo que puede hacer el conjunto de Mazarrón. Y ahí yo creo que ahí manos a favor de los Alcáceres. Y tarjeta roja para el portero jugador del Bahía de Mazarrón. Clara, bastante clara, ¿eh? Ahí lo vemos. Y va a tener ese penalti, ¿no? Los Alcáceres, cuando quedan tan solo segundos para el final del partido. Le pide el árbitro a Raúl Ardil que no salga. Y ahora sí, no sé muy bien qué le ha dicho, la verdad. Pero ahí va el disparo. Quedará ya nada.
Obviamente un gol de los Alcáceres ya, si el partido no está sentenciado, que para mí lo está, pues ya lo terminaría de sentenciar al 100%. Ahí va el disparo de los Alcáceres, creo que es Nahuel, si no... No, Nahuel está ahí. A ver quién dispara porque no lo diferencio. Ahí va el disparo y el gol. El gol de Lautaro Nahuel es el sexto para los Alcáceres. Pone el sexto en el marcador y ahora sí el colegiado, tras el gol de Lautaro, dice que aquí se ha acabado todo. Cierra el partido. Final del encuentro. Los Alcáceres 6. Bahía de Mazarrón 3. Es cierto que el resultado es abultado, pero desde luego ha sido un partido tremendo, donde el Bahía de Mazarrón ha estado cerca de empatar el encuentro. Como digo, los Alcáceres 6, Bahía de Mazarrón 3. Este no es el último partido. Os espero a partir de las 8, porque tenemos un Mazarrón Fútbol Base Playas. No, perdón, Mazarrón Fútbol Base Playas de San Javier, a partir de las 8 aquí en la tele de la Real Federación Española de Fútbol. Un pequeño descanso y enseguida, en apenas 10 minutos, regresamos. Rafa, tío, estaba haciendo un partido. A ver, es que yo no he visto nada. Me ha dicho Noel, mira esta info, no sé qué. La vamos a sacar nosotros. Yo no sé si la info de que el fichaje está cerca y se va a hacer la semana que viene